Ahora sí. Un ratito ya, un ratito esto. Como está grabando, voy a reclamar el centro un ratito. Doctor, mi nombre es ¿Qué tal? María Buenas José. noches. Soy directora del Comité Científico de la Sociedad de la Universidad César Vallejo y bueno, ahora estoy siendo parte del comité organizador del curso de bioestadística. Vamos a dar inicio a la segunda sesión que consiste en el error, la precisión y exactitud, la población y muestra, también criterios de inclusión y exclusión y eliminación. Va a estar a cargo del doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Urcia, quien es docente de la maestría en en gerencia social de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú. Tiene un grado On Public Health en la Universidad de Miami. Es investigador RENACI también. Es consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú. Es consultor también en proyectos de la Fundación de la Fundación Bill. También es editor asociado de la revista Salud, Sexualidad y Sociedad. También es un docente doctorado y tiene una maestría de la Universidad Nacional de San Marcos. Es editor también asociado de la revista científica CITED, de ELITED, y es docente de medicina humana en la universidad, en varias universidades, de la San Juan Bautista, de la UPAU y de la Universidad César Vallejo. Doctor, le doy el pase para que pueda iniciar con su ponencia. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a compartir este tema interesante que me han asignado el día de hoy, que es trabajar varios temas realmente vinculados a lo que es la investigación científica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que trabajar aquí, no? Tenemos en primer lugar que ver los criterios de exactitud y los criterios de precisión para luego encajar lo que se denomina como error, y luego de esto, pues, que está vinculado obviamente a la recolección de los datos, también los criterios de inclusión, exclusión y eliminación que pertenecen al tamaño de la muestra, porque todo esto se amarra. La construcción del instrumento lleva error, y la construcción y el cálculo de la muestra lleva error. Digamos que el trabajo tiene validez interna siempre y cuando nosotros apliquemos un cuestionario que mida lo que deba medir. Y un trabajo de investigación tiene validez externa si nosotros tenemos una muestra calculada de forma representativa, de forma homogénea y de forma aleatoria. Entonces, con esas tres condiciones de la muestra, y además de las condiciones que tienen que verse con el tema de la validez interna del instrumento, es que vamos a tocar todos estos temas tan bonitos que son indispensables para hacer una investigación científica y que, sin embargo, se han ido dejando de lado por el facilismo y de repente por el poco conocimiento, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la validez interna y la validez externa, que es justo el tema en el que está relacionado todos estos componentes, ¿no? La validez interna, ¿qué vendría a ser? Como les vuelvo a explicar, ¿no? Si nosotros tenemos variables y esas variables van a hacer mediciones, se hacen a través de un instrumento de recolección de datos, el cual tiene que tener validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio. En ese sentido, pues, el instrumento de recolección de datos tiene que ser validado estadísticamente y también tiene que ser validado metodológicamente, ¿no? Para eso existen tests, que no es el tema del día de hoy, es el test de Aiken, el H de Aiken, B de Aiken y R de Aiken, y que también podemos utilizar test de fiabilidad para ver la validez interna, como por ejemplo el Goodman-Flanagan,
¿no? El test de Spearman-Brown, el test de Chebyshev, ¿no? La beta de Raju, o el mal usado alfa de Cronbach, ¿no? Que todo el mundo usa alfa de Cronbach, pero solo se usa para ciertas circunstancias, para ciertas características del instrumento, no para todos, ¿no? Así que el mal usado alfa de Cronbach también, ¿no? Que me va a medir la fiabilidad de mi instrumento para ver si es que realmente mide lo que debe medir. Entonces, un proyecto de investigación, tú elaboras tu marco teórico, haces tus variables, tu operacionalización y construyes tu instrumento. Y el instrumento tienes que validarlo. Y tienes que validarlo a nivel de preguntas concatenadas entre sí. Para ver concatenación de preguntas y relación y respuesta lógica se utilizarán pues Goodman y Flanagan y Spearman-Brown. Para ver secuencia de preguntas y coherencia de respuestas utilizarás alfa de Cronbach si es que hay 3 a 5 alternativas. Goodman y Flanagan hará si es que utilizas verdadero y falso, ¿no? Beta de Raju utilizarás si es que existen algunas alternativas para responder con alternativas de 3 categorías más la opción de contestar de manera abierta. Test de Chebyshev si es que tienes además respuestas abiertas con numéricas y así puedes ir utilizando diversos tests para probar la coherencia entre las preguntas y ver la validez interna de un instrumento. Pero además tienes que validar estadísticamente los reactivos. O sea, cada pregunta tiene que ser validada y cada pregunta tiene que tener su consistencia. Para eso utilizarás pues, el test de Aiken, pero no solamente hay de Aiken, ¿no? Existen teoría de los test para validar la construcción lógica de cada ítem, de cada reactivo se le llama estadísticamente. Y entonces te tomarás todo un trabajo para hacer ese instrumento. Hay mucha gente que se libra de este trabajo y dice, utilizaré un test validado, ¿no? Un instrumento ya validado en otro país. Bueno, tienes que preocuparte qué año se aplicó, en qué país, en qué lenguaje, en qué área, en qué muestra, en qué población. Si es exactamente la que tú vas a utilizar, lo podrías usar, ¿no? O sea, digamos, hace 2 meses aplicaron un test en tu hospital con los pacientes de psiquiatría que tú estás atendiendo y tú vas a volverlo a aplicar el mes que viene, pero relacionado con otra variable. Ese test ya está validado, lo puedes usar. Cualquier otro, aplicado en otro escenario, en otro grupo, en otra muestra, olvídate, eso no está validado. Hay que volver a validarlo. O hay que construir uno nuevo, o hay que adaptarlo, o hay que modificarlo, o hay que adecuarlo. Y para eso hay que hacer toda la parte estadística para ver la validez interna que les he comentado. Sin embargo, la validez externa es un fenómeno de interés muy interesante porque voy a hacer que los sujetos, unidades de muestreo, unidad de análisis, que conforman el marco muestral, me permitan que con el cálculo de la muestra y el estudio en la muestra, inferenciar estadísticamente los resultados a la población y generalizarlos al universo. En ese sentido, para que la validez se dé en una muestra, la muestra primero tiene que ser homogénea. Tiene que tener criterios de inclusión, exclusión y eliminación perfectamente definidos que me haga que mi población sea homogénea. En segundo lugar, tiene que ser representativa, quiere decir que el cálculo tiene que ser hecho de la manera adecuada e idónea, con una fórmula probabilística. Y en tercer lugar, tiene que ser aleatorio, quiere decir que todos los integrantes de la muestra tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Y así yo podré asegurarme la validez externa. Entonces, por eso estas dos cosas, ¿no? La importancia de las variables y las mediciones son fundamentales. Yo puedo tener una buena selección muestral, un buen proyecto, pero mi instrumento está mal hecho, mi trabajo se cayó. Yo puedo tener una muy buena estadística, el instrumento mal hecho, el trabajo no sirve. O puedo tener un muy buen instrumento, bien diseñado, con todos los rigores de validez, y yo lo aplico en una muestra por conveniencia. Ya, anulan la hipótesis, no hay opción. Simplemente el estudio se cae nuevamente. Entonces hay que entender lo que es error. Si nosotros tenemos un error para la validez externa, o sea, el error de muestreo, ¿no? De muestreo, porque yo no voy a poder muestrear adecuadamente porque no he hecho el cálculo adecuado. Y además, no he colocado la representatividad con una fórmula adecuada, porque muchos se equivocan, utilizan otra fórmula, que no es la correspondiente. Y tampoco fue aleatoria, entonces voy a tener error de muestreo. El error de muestreo puede ser de forma aleatoria
o puede ser de forma sistemática. Por otro lado, el error también puede ser de medición, ¿no? O sea, del instrumento de recolección de datos. Y cuando hablo de el instrumento de recolección de datos, estamos sabiendo de que es el error del instrumento. El error del instrumento, ¿no? Y cuando hablamos del error del instrumento, también puede ser un error aleatorio y un error sistemático, ¿no? Un error aleatorio, un error sistemático. En ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque los errores no solamente son de naturaleza de la validez externa, ¿no? Sino también de la validez interna, ¿no? Entonces, por eso que los compañeros nos hablaban del tema de error, ¿no? Así como se seleccionan las variables que participan en un estudio, el investigador debe seleccionar las mediciones que se utilizará para las escalas de medición. Ok. Para eso, cuando debemos preferir mediciones que producen valores numéricos continuos, que son los que prácticamente son los más confiables. Un valor numérico continuo es básicamente aquel que tiene muchos valores en el medio entre un espacio y otro. Una medición continua puede transformarse en categórica, pero no puede hacerse el proceso inverso, así que la gran mayoría de los datos traten de transformarlos ustedes en valores continuos. ¿Ya? En general, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? En general, esto lo tenemos que hacer. Pero, ¿cuáles son las características fundamentales de las mediciones, ¿no? La precisión y la exactitud. Y nosotros tenemos que ser precisos. Ya con este concepto de precisión y exactitud, salen pues otros conceptos de validez de criterio, validez de constructo, validez de contenido. Son las operaciones matemáticas que te van a permitir lograr todo, ¿no? Entonces, ¿qué es la precisión? ¿No? Una medición precisa es aquella que te da el mismo resultado cada vez que lo mido, ¿no? Cada vez que yo mido, me tiene que dar los mismos resultados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los conceptos asociados? Son la confianza y la consistencia, ¿no? La confianza es aquel que te permite, digamos, aproximarte al valor. Y para eso existen unos intervalos llamados intervalos de confianza, que no te permiten una dispersión muy amplia en la medición. Y el otro es la consistencia. Significa que tus datos deben ser duros, sólidos y muy repetibles. Entonces, cuando uno es preciso, tiene confianza y tiene consistencia. Pero esta confianza y consistencia pueden ser afectados por variabilidad del observador. Por ejemplo, tu encuestador amaneció con dolor de cabeza y ese día aplicó mal los instrumentos. Tu encuestador no completó los instrumentos y luego llenó las encuestas en su casa. Te falsificó el trabajo. O ese día estaba distraído por algún problema. Entonces, el observador puede cometer errores y pueden echarse abajo el trabajo. Pero el sujeto también, y nos ha ocurrido frecuentemente, ¿no? Nosotros que le damos un cuestionario a alguien, yo generalmente estoy en contra de los cuestionarios autoaplicados, a mí me gusta que se apliquen los cuestionarios por entrevista, pero por ejemplo, cuando se aplica un cuestionario autoaplicado, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas, no? Al menos yo, por ejemplo, lo que hago es, a ver, pongo A, B, C, D, y luego B, C, D, A, y luego pongo C, B, A, D, ¿no? Y empiezo a jugar.
marco cualquier cosa. Porque si la persona no tiene el interés para pararse al frente de mí y entrevistarme para recoger la información más fiable, ¿yo por qué le voy a poner interés a ese instrumento, no? La autoaplicación generalmente son para instrumentos masivos, pero es un tesista, un investigador que le importa su tema y te da un instrumento y dice llénalo, ¿no? Entonces, bueno, marco lo que sea. Esa es variabilidad del sujeto, ¿no? El sujeto puede tener la variabilidad, o simplemente de repente puedo ser honesto, pero ese día me distraigo rápido, recibo llamadas y ya perdí la concentración. O puedo ser muy honesto, respondiendo muy preocupado por la gente que está haciendo su investigación y de repente no entiendo la pregunta porque mi capacidad intelectual no está al nivel de la pregunta. Por ejemplo, me dice, ¿usted ha tenido lipotimias? Y luego dice, ¿usted ha tenido fotopsias? Luego me sale, ¿usted ha tenido escotomas? Luego dice, ¿usted ha tenido en alguna oportunidad un diagnóstico de eh, eh, lipotimias severas? ¿No? ¿Ha tenido un problema de cefalea con estupor? Yo no lo voy a entender, ¿no? Entonces, como no soy del mismo nivel académico que otros están respondiendo, yo voy a variar las respuestas. Pero también está la variabilidad del instrumento, que puede estar mal construido, mal diseñado, que puede estar mal enfocado, ¿no? Y eso nos va a jugar, pues, definitivamente en contra, ¿no? Entonces, hay una preocupación ahí, por favor, ¿no? Eh, Entonces, hay otro concepto muy importante, ¿no? Que es la precisión. Y hemos visto la exactitud, pero deseamos, ¿no? Saber qué es la precisión. Y entonces, ¿cómo es la precisión, no? La precisión es más o menos así, ¿no? Es la desviación, hay que entender el concepto de desviación estándar y de cociente de variación. La desviación estándar sí lo sabemos, ¿no? Y el cociente de variación no es otra cosa que la desviación estándar sobre la media. Entonces vamos a medir la precisión de esa manera. Voy a ver cuánto de variabilidad tiene esa precisión, ¿no? Desviación estándar sobre la media. Y vamos a ser precisos también con coeficientes de correlación. Nos va a permitir calcular eh, digamos, este nivel de precisión, el coeficiente de correlación. ¿Y para qué? Por ejemplo, nos va a permitir el coeficiente de correlación, ¿no? Porque nos va a permitir ver la consistencia entre un test y entre un retest, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes aplican un pretest y luego aplican nuevamente un test, ¿no? Después, para ver que no haya cambiado las opciones de respuestas, porque las personas pueden jugar con las alternativas y pueden alterar estos resultados. Entonces, la correlación entre un pretest y un posttest es muy importante, ¿no? Sobre todo que no abarque conocimientos, ¿no? Que no abarque conocimientos, ¿no? El otro es la consistencia interna, ver si hay consistencia interna, ¿no? Entre dos variables que se encuentran relacionadas. Eso es muy importante también ver en el concepto de la correlación. Y también, si hay consistencia, ¿no? Si hay consistencia entre otro componente, ¿no? Que es interobservador e intraobservador. O sea, realmente el observador está bien, está en condiciones adecuadas, ¿no? Interobservador, los observadores del trabajo están capacitados, o sea, aquellos que van a recoger la data
se encuentran calibrados, van a medir la información de manera simultánea, al unísono, sin variabilidad, sin error, sin fallas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir que las personas a veces no miden de la misma forma. Y si nosotros tenemos ese sesgo de medición, que las personas no van a medir de la misma manera, entonces vamos a tener un problema de precisión. No vamos a poder recoger la información de manera adecuada, ¿no? No vamos a recoger la información de manera adecuada. Entonces, señoras y señores, ¿no? ¿Qué hacemos para mejorar la precisión? Y hemos visto, ¿no? Cómo es la precisión. Ahorita vamos a ver la exactitud, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para mejorar esta precisión? Primero, hay que estandarizar los métodos de medición. ¿Qué significa, no? Que vamos a definir operacionalmente bien las variables y vamos a hacer que nuestras variables midan lo que deban medir. ¿Ok? Para eso nosotros tenemos que sumar las características. Y eso es un grave error. Por ejemplo, acabo de asesorar algunas tesis. Me comentaron algunas señoritas, la señorita que nos presentó, que soy profesor también de su universidad de ella. Y justo soy asesor de varios alumnos. Y una de las cosas que me preocupa es que miden las cosas de manera subjetiva. Por ejemplo, dicen, a ver, ¿tiene usted depresión? Sí, no. ¿Hace cuánto tiempo? Momento. Si no tiene un diagnóstico médico de depresión y con una anamnesis de 2 o 3 horas que le han hecho para certificar la depresión, no solamente con un test abreviado de depresión como el de Hamilton, sino porque el Hamilton es para screening y muchos de los test se hacen para screening, la verdad es que cuando se aplican una anamnesis es cuando realmente se hace un diagnóstico. Anamnesis es una historia clínica completa, cuando hay un interrogatorio exhaustivo, presencial, mirando cara a cara al paciente y que te responda las cosas, como en una investigación real y válida. Entonces, cuando yo quiero saber la depresión, ¿qué hago, no? Le pregunto, ¿tiene tristeza espontánea? Sigue siendo subjetivo. Sí, no. Si me pone siempre, a veces, nunca, bueno, no me queda muy claro también, ¿no? A ver, yo le descompongo eso, ¿no? Y digo, a ver, ¿siente tristeza espontánea cuando come? ¿Cuando está con los amigos? Y ahí sí, siempre, a veces o nunca, en cada una. Cuando está con su enamorado, cuando ve tele, cuando duerme, cuando está en una fiesta, cuando está celebrando. O sea, imagínate que tenga tristeza espontánea cuando está celebrando, ¿no? En una fiesta con los amigos, lleno de público. Bueno, la depresión puede estar grave, ¿no? Y así, para tristeza espontánea, por ejemplo, yo elaboré un test hace poco con un psicólogo reconocido y lo hicimos en 14 preguntas, ¿no? Solo para tristeza espontánea, de manera objetiva, porque tenemos que tocar de manera objetiva el ítem. Y luego vamos a la ideación suicida, otra dimensión de depresión. Fueron 11 ítems. Luego fuimos a aseo, sobre el baño diario, la higiene oral, la higiene íntima, el cambio de ropa, el vestirse bien, el arreglarse, el cortarse el cabello, las uñas de los pies, de las manos, ¿no? Lesiones, autolesiones corporales, comerse las uñas de las manos, toda una serie de cosas en higiene, ¿no? Lavado de los platos, orden de su cuarto, orden de la cama, limpieza, orden del calzado, una serie de cosas para ver si hay solamente la condición de lo que es aseo personal, ¿no? 27 preguntas para cuidado personal, que diga, cuidado personal.
¿no? Porque también incluye alimentación, come a sus horas, uy, y se amplía, y todo era objetivo, ¿no? Para no tener que preguntarle, ¿usted considera que se siente o se asea bien todos los días? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, de acuerdo, desacuerdo, parcialmente de desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Eso es subjetivo. Y la investigación científica tiene que ser objetiva, tangible, precisa. Entonces, yo no puedo llamarle eso precisión. Me presentaron un cuestionario con 10 preguntas. Ya con el hecho que tenga 10 preguntas de una variable, digo, wow, ¿cómo la estará midiendo, no? A ver, el sistema informático perinatal mide 490 preguntas para ver la salud materna. El IDH, Índice de Desarrollo Humano, que mide el Instituto Nacional de Estadística e Informática, mide 720 preguntas. La escala de la felicidad son 194 preguntas. Y solo mide felicidad. No le vas a poner pues, a la depresión, que es más compleja que la felicidad. 10 ítems. Carece de toda base teórica, de toda base de definiciones operacionales. Es gravísimo, ¿no? Eh, por ahí alguien me dijo, lo que pasa, profesor, es que usted tiene que aplicar un cuestionario rapidito, porque la gente se aburre. Con muchas preguntas se aburre. Bueno, si es que tú eres un periodista, estás caminando por la Plaza de Armas y le preguntas a la gente qué opina del presidente, tiene que ser rápido, ¿no? Pero si estás un paciente hospitalizado, el paciente va a estar ahí 8 días. Por favor, hagamos investigaciones serias. El paciente no se va a aburrir, está encantado de tenerte a tu costado. Feliz, si te das el consentimiento informado para hacer una investigación bien hecha, obviamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las... estamos llenas de muchas encuestas de bagatela, ¿no? De muchas encuestas insulsas, de muchas encuestas subjetivas, imprecisas, deleznables, copiadas, cuestionables, imperfectas, imprecisas, inexactas. Bueno, hay que corregir eso. Entonces hay que trabajar bien las definiciones operacionales. Pero también hay que entrenar y certificar a los observadores. O sea, yo tengo mis encuestadores, o sea, mis observadores, que pueden aplicar encuestas, puede ser observación y todo, ¿no? Y esas personas tienen que tener entrenamiento, y no solamente entrenamiento, lo que se le llama calibración, ¿no? Entrenamiento o calibración, acuérdense, ¿ya? Hay que calibrar y hay que entrenar, ¿no? A mis encuestadores, ¿no? Otra cosa que es muy importante, hay que tener los instrumentos en buen estado. Y no es broma, mucha gente tiene pues los instrumentos sucios, maltratados, derruidos, y la gente pues que ve un instrumento sucio, ¿no? A veces con rastros de comida, con rastros de mugre, ¿no? No lo va a ver un trabajo serio, ¿no? Y también cuando uno revisa esto, tiene que tener una condición muy buena. Automatización. Este instrumento se aplica en 24 minutos 15 segundos. Para la pregunta 1 tengo que sonreír, para la pregunta 2 tengo que mirar a los ojos, para la pregunta 5 tengo que repreguntar la pregunta 4 y así, ¿no? Todos tienen que estar calibrados, o sea, tiene que ser automático, tiene que ser automático. No puedo cambiar de ánimo, ni cambiar de estado, ni condición para aplicar cada instrumento a mi unidad de muestreo. Voy a perder la precisión. Y la repetición de las mediciones, ¿no? Yo lo que hago, por ejemplo, es, a ver, si un encuestador que yo contrato para hacer encuestas me aplica 150 encuestas, por ejemplo, él, ¿no? Eh, entonces yo voy y hago un muestreo aleatorio de 30 o de 20 y voy al azar, cojo su encuesta de él y reencuesto para ver si los datos no son inventados o no hay sesgo de, ¿no? De observador o de sujeto o está mal el instrumento. Entonces yo repito las mediciones. Entonces, señores,
Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace el tema de los errores, ¿no? Un ratito, acá se me acaba de mezclar. Entonces, hay que tener en cuenta el concepto del error sistemático, ¿no? Ahí está, ahora sí. Miren, la exactitud de una variable es el grado con que ella representa lo que quiere representar. O sea, si yo te pregunto depresión, es depresión. No es tu percepción de depresión, no es tu imaginación de depresión, no es tu alucinación de depresión, ni tu parecer de depresión, ni tu querer estar deprimido, pero reportas como estar deprimido y no estás deprimido, ¿no? ¿Ok? Sí, la suficiencia es muy importante. Entonces, el error sistemático, básicamente, nos va a generar diferentes problemas, ¿no? Y este error sistemático, al subir, va a reducir mi exactitud. Va a reducir mi exactitud. Entonces, y esos errores de la exactitud son lo que ya habíamos comentado como inductor inicial, el sesgo del observador, el sesgo del sujeto y el sesgo del instrumento. Si yo tengo un error sistemático, sistemáticamente el observador está muerto de sueño, está cansado, está aburrido, no tiene intenciones de hacer un cuestionario bien, no tiene intenciones de aplicar un instrumento de recolección de datos adecuado, ¿ok? ¿Ok? Entonces, será sistemático, pues, o sea, ¿no? Si ya al inicio lo hace mal y sigue siendo normal, los sujetos ya, simplemente al ver desinterés van a cometer errores también, ¿no? Y si el instrumento está mal para todo el sistema, ¿no? A veces el instrumento queda incompleto, ¿no? ¿Ok? Queda incompleto y ese es un problema. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias entre precisión y exactitud, no? Miren acá. Acá hay una buena precisión. ¿Se imaginen ustedes que van a esas ferias de, ¿no? Así de niños, de diversiones, de juegos, y le dan el tiro al blanco, ¿no? Entonces tienen ustedes un blanco así, le dan una escopeta, ustedes lanzan dardos, ¿no? O balines. Entonces, por ejemplo, este señor tiene una puntería extraordinaria, ¿no? Toditos son cerquita, ¿no? Todos los balines dieron al mismo lado. Tiene una muy buena precisión, es preciso, pero no es exacto, ¿no? No le da al centro. Toditos se equivocó, ¿no? Toditos le dieron muy juntitos, buena precisión, mala exactitud. Aquí, pues, sí le dio uno al centro y le dio otras por los otros costados, ¿no? Acá una le acertó al centro, entonces hay buena exactitud. Pero mala precisión porque no todos están juntitos, ¿no? No todos están juntitos. Aquí, por ejemplo, no le da ni al centro y todos están dispersos hacia afuera. Hay mala precisión y mala exactitud. Aquí sí, todas están juntos, todos están en el centro. Buena precisión, buena exactitud. Lo que se quiere que un instrumento tenga buena precisión y buena exactitud. Entonces, vamos a definir los procesos, ¿no? De la precisión y la exactitud. La precisión se mide con un concepto denominado confiabilidad y la exactitud se mide con un concepto denominado validez. Entonces, ambos tienen que tomarse en cuenta. ¿Ya? Entonces, señores, la precisión se convierte en la confiabilidad, que no es el tema de hoy, porque es muy grande medir la confiabilidad y la validez. Por ejemplo, en el doctorado de Cantuta, que estoy enseñando en el doctorado en educación, son 15 sesiones de 3 horas cada una para hablar de confiabilidad y validez. O sea, solamente Goodman y Flanagan me tomó una sesión, ¿no? Chevich otra sesión, ¿no? Beta de Rajo otra sesión, ¿no?
Alfa de Cronbach, 4 sesiones, porque hay 5 tipos de alfa de Cronbach, 5 distintos alfa de Cronbach. Test de Aiken, 4 sesiones, por lo menos, ¿no? Paralelo estricto, una sesión, y así, ¿no? Existen bastantes componentes, esto es muy profundo, o sea, hacer un instrumento de recolección de datos, un cuestionario, una lista de cotejo, una ficha, una guía de observación, señores, es chamba estadística fuerte. Y presentan un instrumento con 5 preguntas, y todavía firmado por expertos. No sé, pienso que son amigos, no son expertos que le han firmado, porque ¿cómo puedes firmar eso? No es concebible, ¿no? Tanto trabajo para hablar de la precisión y la exactitud que se convierte en confiabilidad y validez y firman a veces cualquier cosa, ¿no? Le ponen su sello y su firma y todo, ¿no? Y digo, a ver, acá en este trabajo yo estoy demostrando que estos 3 expertos no saben investigación y el investigador tampoco sabe investigación, ¿no? Porque están firmando algo inviable, ¿no? Entonces, vamos a ver los conceptos. La precisión y confiabilidad, su definición, ¿no? Que me da la confiabilidad, es el grado en que las mediciones dan el mismo valor todas las veces. Si yo mido depresión, con los mismos síntomas debe medirse la depresión. Imagínate que la depresión se calcula con varios síntomas, pero luego pues aparecen nuevos y ya no los otros, y entonces también es depresión, pero ya cambió, no, tiene que ser lo mismo, ¿no? Las mediciones deben dar el mismo valor todas las veces. Y si yo vuelvo 2 o 3 veces, ¿no? A aplicar el instrumento, me tiene que salir lo mismo, ¿no? La exactitud se mide con la validez. Y la validez, ¿qué es lo que me tiene que dar, no? El grado con que las mediciones representan lo que se supone representan. O sea, esto es depresión, debe medir depresión y debe ser depresión. Por ejemplo, una persona fue a medir cáncer de mama a la selva y la persona, pues, cuando mide cáncer de mama, dice, he encontrado un 71% de prevalencia de cáncer de mama en mujeres ashanincas. Entonces le pregunto yo, ¿no? ¿Cómo has encontrado 71% de prevalencia de cáncer de mama en mujeres ashanincas? Eso es inconcebible, eso es irreal, ilógico. No, acá está, 71%, porque un cáncer de mama es un tumor. Ya, perfecto, es un tumor. Que se enraiza, ya enraizado. Inmóvil, perfecto, inmóvil. Que cuando la mujer levanta los brazos se queda hundido, se retrae. Excelente. No duele, perfecto, no duele. Y además, es voluminoso. Ok, estático, inmóvil, no duele, voluminoso. En forma de araña, ¿no? Ok, la pregunta es, ¿y cuántos salieron los marcadores tumorales? No, es que no apliqué marcadores tumorales. ¿Y cuántos salieron la mamografía? ¿Cómo está la red de Haller en la mamografía? ¿Cómo se vislumbra la red de Haller en la mamografía? ¿Y fue radiopaco o radiolúcida? No apliqué radiografía. A ver, y en tu tomografía, ¿no? Axial computarizada, multicorte, ¿cómo fue la visibilización, ¿no? De la densidad hueso y la densidad grasa? No, tampoco apliqué. Un momento, entonces no me estás hablando de cáncer de mama, pues. Me estás hablando de tumoraciones, fibroquistosis mamaria o fibrosis mamaria, ¿no? ¿Tienes cuánto de falsos positivos? 90%, ¿no? ¿Cuánto de falsos positivos tienes? 95%, ¿no? Entonces, porque realmente la prevalencia de cáncer de mama solo está en 5 a 6%, ¿no? De las mujeres que no tienen hijos. Y se reduce la prevalencia en mujeres en general. O sea, Dios santo, ¿no? Tienes una cantidad de falsos positivos enorme, porque no has definido bien la variable cáncer de mama. Has ido a medir la variable cáncer de mama con lo que te alcanza tu plata, tu tiempo y tus ojos, pero no has revisado la teoría.
No puedes medir cáncer de mama solo con tus manos y tus ojos. Tienes que llevar radioensayo, tienes que hacer tomografía, tienes que hacer marcadores tumorales, tienes que hacer rayos X, y no lo estás haciendo. Por lo tanto, te faltan 4 dimensiones a tu operacionalización de definición de las variables. O sea, ese error que ha cometido este investigador, del cual yo fui su par, que le cuestioné esto, y se le rechazó el artículo, obviamente, cometen 9 de cada 10 tesis peruanas, ¿no? 9 de cada 10 tesis peruanas. 9 de cada 10 tesis peruanas, por no ponerle un nombre a la universidad exactamente, en todas las universidades cometen 9 de cada 10 personas este error. ¿Ya? Y eso no puede ser, porque no están construyendo un instrumento. Es más, una cosa más grave todavía. Hacen su proyecto, hacen marco teórico, hacen su operacionalización, indicadores, definición, todo, ¿no? Acaban. Y luego cogen un instrumento de otro lado y lo implantan. A ver. O sea, te embarazaste, gestaste, viviste mes a mes, diste a luz y dijiste, no me gusta mi hijo. Me llevo ese otro bebito que está por ahí en otra cuna porque ese está más lindo que el mío. A ver, me lo cambian por fuera, mi hijo. O sea, hacer un proyecto de investigación tiene una sola finalidad: construir un instrumento de recolección de datos, con precisión y exactitud del instrumento. Entonces, yo cuando recojo y hago un proyecto de investigación, hago un instrumento de recolección de datos que proviene del marco teórico, operacionalización, ¿no? Variables de operacionalización, indicadores, instrumento, valido y luego ejecuto. Si yo ya tengo un instrumento validado, el mes pasado, la semana pasada, en mi hospital, en mi lugar y todo listo, entonces yo ya voy a la comisión de investigación y digo, señores, no necesito hacer proyecto de tesis, me libro. Solo voy a presentar un instrumento de recolección de datos con una página de plan de análisis, porque ese ya está validado, lo validó mi colega la semana pasada, en este hospital, en este lugar, fresquito, en mi mismo paciente, sino que yo lo voy a relacionar con otra variable. Entonces, aquellos que utilizan instrumento validado no deben hacer proyecto de tesis. No tienen por qué hacer proyecto de tesis. Y si lo hacen, no, es relleno, ¿no? O sea, es algo inútil. Es algo que no tiene sentido, porque no tiene lógica. El proyecto es para construir un instrumento, ¿no? Y nada más que para ello. Y haces tu muestrita para aplicar el instrumento. Pero todo el proceso es para ello. El segundo concepto muy importante aquí es, ¿no? La mejor manera de probar la precisión, ¿no? Es la comparación entre medidas repetidas. Siempre el pretest y el posttest, ¿ok? El antes y el después son fundamentales. Para comprobar, ¿no? De la misma manera, la mejor manera de probar la exactitud o validez es la comparación con una referencia. O sea, comparo mi test con otros tests, mi instrumento con otros instrumentos, mi lista de cotejo con otras listas, mi operacionalización con otras operacionalizaciones. Puede ser que yo esté fallando, ¿no? Puede ser que yo esté midiendo de una manera interesante algo que el resto no lo mide de la misma forma. Entonces, yo tengo que compararlo con referencias. El valor en el estudio de la precisión es que la precisión, por ejemplo, tiene el mayor poder para detectar los efectos, sobre todo en estudios de causalidad. Y la exactitud nos va a permitir a nosotros, o sea, la validez, aumentar la validez de las conclusiones. Y aquí son las dos bases fundamentales que los instrumentos de recolección de datos me va a permitir asociar variables. Y la predicción y confiabilidad están influidas por quiénes, como les decía hace un rato, por el error aleatorio que viene de la varianza, que es dependiente del observador sujeto o instrumento, y la exactitud o validez está influido por el error sistemático o sesgo, que depende también del observador, el instrumento y el sujeto. ¿Y cómo mejoro, señores, la exactitud? Voy a mejorar, ¿no? Primero, estandarizar los métodos de medición, ¿no? Yo voy a tener que medir de la misma manera las cosas. Hay que hacer mediciones no sesgables, no subjetivas, ¿no? El famoso Likert, por ejemplo, te cepillas los dientes todas las mañanas, totalmente de acuerdo, meramente de acuerdo, de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Esa es una medición bien sesgable, ¿no? Porque te cepillas los dientes todas las mañanas, ¿sí o no? Esta mañana, ¿te cepillaste los dientes al levantarte? ¿Sí o no? Después del desayuno, ¿sí o no? Antes de la comida, ¿sí o no? Después del almuerzo, ¿sí o no?
O sea, hagamos investigaciones, no hagamos matrices con 5 opciones y todas las preguntas que sean de opinión. No hay que hacer mediciones sesgables, hay que hacer mediciones reales. Los instrumentos tienen que estar en buen estado, como ya en la misma que la anterior. La automatización también, que todo debe ser en el mismo tiempo, en la misma escala. Evitar el fraude en las mediciones, señores. ¿A cuántos encuestadores yo no me he encontrado en el parque llenando solito los instrumentos, ¿no? Uno de ellos era adicto a los videojuegos, se iba pues a estos máquinas de videojuegos que existían en esa época, estoy hablando del año 2006, 2005, eh, ya iba yo, ya tenía en esa época algo de 10 o 12 años de investigador, entonces dirijo un proyecto grande y uno de mis encuestadores lo encuentro, voy a comprar gaseosas y está metido en un lugar de videojuegos, ¿no? No le dije nada, digo, quería relajarse un ratito, pero ya me entró la sospecha y luego terminó de llenar los instrumentos bajo un árbol. Entonces, bueno, acabó el día, obviamente todas esas encuestas se perdieron, se tuvieron que anular, eliminar, y fue el último día del encuestador que trabajó para nosotros, ¿no? Porque hay fraude, está haciendo fraude. Si yo acepto eso, wow. Si se me hubiera pasado, el trabajo se me venía abajo, la investigación se venía abajo. Hay que siempre hacer estudios ciegos, simple ciego, doble ciego, triple ciego. En el ciego simple, el paciente o el sujeto de estudio no sabe cómo le están midiendo la información. En el ciego doble, o sea, no sabe cuál es el experimento, cuál es el control, ¿no? No sabe, por ejemplo, le estás dando una pastilla para calmar la fiebre y le estás dando un placebo de una pastillita con azuquita. No sabe cuál es cuál. Ese es ciego simple. Cuando el paciente o el sujeto de estudio no sabe. Ciego doble, cuando el que recoge la información tampoco sabe. Ciego triple, cuando el estadístico tampoco sabe, ¿no? Cuádruple ciego casi no hay, cuando el investigador tampoco sabe y escribe todo el informe sin saber. Y al final el asesor o el mentoring coge en un sobre lacrado y cerrado y dice, X era el panadol, Y era el placebo. Y recién se pone la palabrita en todo el informe, ¿no? La calibración de los instrumentos, ya les dije, los entrevistadores, los que recogen la data, por ejemplo, hicimos un estudio donde las enfermeras tenían que empezar y tallar a los niños, ¿no? Que habían sido capacitadas para empezar y tallar a los niños a través de un sistema muy preciso de ese trabajo. Lo hicimos con Robert Black y Mary Penny de la Universidad Johns Hopkins, y ellos entrenaron muy bien a las enfermeras a empezar y tallar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes que coger con una mano las rodillas y aplastarlas contra la madera, porque si el niño flexiona rodillas, le quitas talla. Y coges una tabla, ¿no? Que empalma por completo en su planta de los pies y lo ajustas. La cabeza totalmente en mirada, ¿no? Perpendicular hacia tu mirada, que esté completamente derecho, que no tenga pañal doble, se pesa desnudo. Eso le quita talla también. Entonces, y cuando fuimos a la calibración, a evaluar ciego doble, ¿no? Un desastre, ¿no? Las enfermeras medían como querían, ¿no? Se volvió a entrenar hasta que la calibración fuera perfecta, ¿no? Si no, pues la medición de los instrumentos sale mal, ¿no? Entonces acá tenemos los principales sesgos, ¿no? Sesgo del observador, sesgo del sujeto, sesgo del instrumento de recolección de datos, pero también hay sesgo de la información y sesgo de la selección. Cuando hablamos del sesgo de la selección, estamos hablando de lo que a los compañeros les preocupa mucho. Los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, porque esto implica que la selección tiene que ser homogénea. A veces seleccionamos mal a las unidades de muestreo. Y decimos, a ver, mi población es un colegio. Mi muestra son los alumnos de quinto año secundaria. ¡Wow! Terrible, ¿no? Entonces ahí no, la selección está malísima, ¿no? Tu población puede ser, a ver, yo quiero medir uso de métodos anticonceptivos en estudiantes universitarios, pero hay estudiantes universitarios de todas las carreras, entonces yo quiero ver de carreras de humanidades, ¿no? Que son los que más desconocen de la salud. Entonces ya, tienen que ser de derecho, letras, tienen que tener entre 20 y 22 años, tienen que ser, todas mujeres, por ejemplo, tienen que ser de condición, estrato socioeconómico
medio abajo, o sea, categoría C, tiene que tener una casa en un cono mínimo, no en las casuarinas, sino de un cono, sus padres deben ser convivientes, no casados, de tener agua, luz, ¿no? Pero debe de tener, digamos, la pista de trocha. Y así puedo ir ideando diversos criterios de selección que que los otros anteriores investigaciones me han ido definiendo, para yo definir también los criterios de selección, para no cometer sesgos, ¿no? Yo, por ejemplo, cometo un error y no considere lo estrato socioeconómico. Entonces vamos a tener, pues, gente que viene en Audi, ¿no? A la universidad y gente que viene en metropolitano. Entonces ahí hay un error de sesgo de selección. Y como yo voy a medir la prevalencia de uso de anticonceptivos en estudiantes universitarios de letras, el que tiene Audi, pues se comprará la Nova T de plata, ¿no? La señorita, ¿no? Y se la colocará a su ginecólogo particular, ¿no? Mientras que la de cono, la que no tiene, la que lleva las justas para su pasaje, ¿no? Y a veces no tienen ni para el menú, pues compra su método anticonceptivo, no hay forma. Entonces, no pueden escaparme esas cosas en la selección, no se pueden escapar esas selección, ¿no? Entonces, los criterios de sesgo de selección hay que tener mucho cuidado. Lo principal es tipo de sesgo, ¿no? El sesgo del observador es la distorsión consciente. Consciente. En el reporte de la medición del observador. O sea, el observador trata de cambiar la información. Para eso hay que hacer mediciones más intensivas en ciertos sujetos, ¿no? Y a veces hace cuestiones acerca de exposiciones específicas, algunas veces en casos, pero solo una vez en los controles. Entonces, cuando tú haces un trabajo de casos y controles, se centra mucho en la exposición y a los grupos controles no les pregunta nada, ¿no? En los que parecen que tienen VIH, ahí le pregunta y le pregunta y le pregunta, y en los que están, digamos, salen de gimnasio, no les preguntan nada. O sea, esta persona, pues, no está bien calibrada, no está bien entrenada ni certificada, ¿no? Y tiene sesgo de observador. También, ejemplo, ¿no? Una tendencia de subestimar la presión arterial, ¿no? En casos que sabemos que están siendo tratados, ¿no? A esta persona le dan, pues, nifedipino, le dan alfametildopa, o le están dando algún tipo de antihipertensivo, ¿no? Entonces ya su presión está bien, y anoto deliberadamente una presión que no es la que estoy midiendo exactamente, ¿no? Ejemplo también una búsqueda persistente de registros médicos para una historia de tabaquismo en pacientes que se sabe que tienen cáncer de pulmón. Entonces yo, ya que no encuentro, pero trato de sobrebuscar información acerca de patologías, ¿no? Asociadas. Y me empecino en encontrarlas, ¿no? Y estoy sesgándome, ¿no? Por ejemplo, el otro sesgo que tiene que ver son los sesgos de los sujetos, las personas, que te distorsionan de manera consciente, ¿no? Que te distorsionan de manera consciente, ¿no? La medición sujeto de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el recuerdo o reporte selectivo, un evento, ¿no? ¿No? Entonces, yo puedo tener un sesgo de recuerdo. La persona que responde, eh, ¿no? No puede acordarse de algo, ¿no? Entonces, sesgo de recuerdo es muy importante. Y yo te respondo mal porque no me cayó bien el encuestador. Yo puedo simplemente responderte mal porque el encuestador me cayó gordo, ¿no? Me cayó antipático, me cayó mal y eh, que le salga mal su trabajo, ¿no? O simplemente estoy ocupado y me exigen responder y entonces eh, no le hago caso y respondo lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que, mira, todo esto se aplica con entrevistas, ¿ah? Y la mayoría aplica mucho el Google Form, ¿no? La autoaplicación, ¿no? Hay que tener cuidado. El sesgo del instrumento puede restaurar, ¿no? Puede resultar disfunción defectuosa, ¿no? De un instrumento mecánico, por ejemplo. Eh, Nosotros teníamos, porque instrumentos no solo instrumentos de recolección de datos, pues son un instrumento de calibración. Teníamos unas balancitas, ¿no? Y las balancitas eran romanas. Y las balancitas romanas eran para pesar a los niños. Entonces lo que nosotros hacíamos era mirar si las balanzas estaban en cero. Y nunca encontramos la balanza en cero. Y se le había entrenado al personal que hace el crecimiento y desarrollo
para ese estudio en particular, porque era una intervención de nutrición y teníamos que tener talla y peso exacto. Y para que vean un simple detalle como es la talla y peso exacto, las balanzas romanas estaban descalibradas. Y no puede pasar eso, pues, porque puede ser que el niño haya recuperado peso, puede ser que ni siquiera haya recuperado peso, y estamos reportando como que ha mejorado, ¿no? Entonces, una función defectuosa del instrumento, por eso un uso inadecuado de las herramientas o técnicas de medición objetiva. Lo que tenían que hacer es que antes de cada medida, antes de cada niño, se ponga en cero la aguja del calibrador, que ibas a medir de manera exacta, ¿no? Entonces, también puedes tener errores en la construcción de las preguntas del cuestionario. Están mal hechas. Y si están mal hechas, son subjetivas, no te van a medir lo que quieres, ¿no? También el sesgo de la información, una distorsión en el estimado, ¿no?, del efecto o variable debido a error de la medición, ¿no? Una clasificación de los sujetos de la variable impedible, una pérdida de la clasificación de la variable impedible, disculpen de la traducción, es pérdida, es misclassification, es pérdida de la clasificación de la variable impedible, y cuando la medición no es válida, ¿no? Entonces tenemos errores enormes de la medición, ¿no? Disculpen acá el Spanglish, ¿no? Siempre cuando uno traduce artículos o traduce libros, comete este error, ¿no? Ok. Combina un poco, ¿no? Pérdida de clasificación de los sujetos, la variable medible y la medición no válida, ¿no? Entonces, estas cosas nos van a permitir un sesgo de medición, un sesgo de información. Y el sesgo de información también nos puede dar porque hay criterios diagnósticos incorrectos, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Yo puedo diagnosticar cáncer de mama y no le hice una tomografía. No puedo diagnosticar bien, ¿no? Hay un criterio de sesgo de información gravísimo. Datos registrados previamente inadecuadamente. Revisamos una historia clínica y encontramos unas letras ilegibles, o a veces las historias clínicas se toman sin llenarse correctamente, ¿no? Entonces simplemente a veces hay personas que no completan la información. A mí me ha pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, yo mismo, me toca guardia en la noche y digo, bueno, esto de acá lo completo en la noche. Y regreso. Y a veces no regreso. Pasa un imprevisto, postergo la guardia. Pero yo tengo 5 historias vacías, ¿no? Con algunos datos que debí haber recogido. Ah, si regreso en la noche, sí lo completo, ¿no?, a la guardia. Pero a veces no regresas. Pasa algo, cambias el turno, alguna situación, y eso queda en blanco, ¿no? Media hoja, una hoja de la historia clínica en blanco, entonces no se han registrado adecuadamente esta información. Vigilancia diagnóstica desigual, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un seguimiento. A veces evalúo fiebre con termómetro electrónico, ese con infrarrojo, ¿no?, para la frente. Y en otro con termómetro oral. No puedo hacer un seguimiento de dengue para ver variación de la temperatura con 2 tipos de termómetros distintos. Tiene que ser homogéneo, ¿no? Sesgo de selección también es importante y es de repente una de las cosas más importantes para la validez externa, ¿no? Acá hay una distorsión del estimado del efecto del resultado de cómo los sujetos fueron seleccionados de la población de estudio. A veces estos son sujetos que fueron mal seleccionados y no les apliqué los criterios de inclusión, exclusión y eliminación adecuadamente y me salieron mal seleccionados, ¿no? O también de autoselección, ¿no? La gente dice, yo quiero participar en el estudio, ¿no? Cuando hacemos un trabajo sobre VIH-Sida, ¿no?, o algo parecido en población LGTBI, entonces se invitan ellos y se autoseleccionan. Y a veces están con tratamiento, están bien, y no es el tema que yo quiero, pero se autoseleccionan, ¿no? Suelen participar de ciertos proyectos el mismo tipo de personas, entonces ahí hay un problema, ¿no? Debo hacer una selección aleatoria yo, una muestra representativa yo, no debo permitir la autoselección, ¿no? Entonces, el sesgo de la selección puede resultar de la elección de grupos a ser comparados en todos los tipos de estudios, ¿no? O sea, yo puedo seleccionar mal los grupos. También surge cuando yo elijo el esquema de muestreo. Debería ser un muestreo sistemático, no un muestreo aleatorio simple.
No, pero yo quiero un muestreo aleatorio simple. No, es sistemático. Es que yo quiero un muestreo aleatorio simple. Es que no puedes. El muestreo aleatorio simple se hace cuando tienes el total de la población en una lista. Chocolateas y sorteas y te sale tu muestra. Pero si haces un muestreo sistemático, divides el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra, te sale un intervalo intermuestral, entonces cada 8 pacientes examinas y haces el estudio con el octavo, el 16avo y así, ¿no? Cada 8, cada 8, cada 8. Claro, que el primer número se sortea. Entonces hay que elegir bien el esquema de muestreo. Hay una pérdida de seguimiento también o no respuesta, ¿no? Hay gente que sale del estudio y tiene todo el derecho, ¿no? De salir y renunciar al estudio, y es su derecho. Y por lo tanto, perdemos el seguimiento. Y es un problema muy serio, ¿no? Pero que tampoco puedo obligar. La ética está primero, ¿no? El sesgo de selección también puede resultar de la vigilancia selectiva o vigilancia diagnóstica y varía con el estatuto de la exposición. Puedo tener una mala vigilancia epidemiológica, una mala vigilancia diagnóstica y tengo un sesgo aquí. O las mediciones más intensivas en ciertos sujetos. A ver, este está flaquito, me parece que tiene HIV. Y me parece que tiene tuberculosis porque está muy flaquito. Entonces, si le pregunto, tiene tos, pero ¿de verdad que no tiene tos? ¿Seguro que en la noche no ha tosido? A ver, recuerde bien. A ver, haga esputo. A ver, no, yo creo que sí. Entonces, somos exhaustivos. Al que está gordito, llenito o atlético, ni le preguntamos. No, este está sano ya. Sin TBC. No, pues hay mediciones más intensivas, a veces adrede, ¿no? Entonces, ya saben que la confiabilidad es la precisión con su capacidad de reproductibilidad y que se va a afectar por el error aleatorio. Mientras que la validez es la seguridad y la conformidad que se va a afectar por el error sistemático o el sesgo. ¿Ok? Y acá hay un pequeño repaso, ¿no? Sesgo observador, sujeto, instrumento, información, selección. El sujeto puede recordar mal o puede adrede responderte mal. Y esto nos va a meter en un tema diferente, que no es motivo de esta exposición, porque como digo, es un tema larguísimo y muy complejo, muy matemático y muy estadístico. Por eso ahora entiendo por qué hacen instrumentos de recolección de datos sin validez, porque entra mucha matemática y hay que trabajar mucha precisión. Entonces, ¿para qué hacen investigación si no van a construir bien el instrumento? No lo comprendo, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los requisitos de la medición? La validez y la confiabilidad. Para la validez hay que tener validez de criterio, validez de contenido y validez de constructo. Y esto lo mediré a través de ciertas técnicas, ¿no? Como la H de Aiken, la B de Aiken, la R de Aiken. Y la confiabilidad la mediré a través de las pruebas estadísticas. ¿Cuáles son los requisitos de la medición, no? Toda medición de un instrumento de recolección, ¿no? Debe reunir dos requisitos, confiabilidad y validez. La confiabilidad se refiere al grado de la aplicación repetida al mismo sujeto y el objeto produce resultados similares. La validez se refiere al grado en que un instrumento de medición realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento de inteligencia mida la inteligencia y que no mida la ausencia de memoria. Y esto lo vemos frecuente, ¿no? Frecuente. Los famosos test subjetivos que están aplicando mucho destrozan la investigación científica. Los requisitos para la medición son la confiabilidad y la validez, ¿no? Pero son más difíciles de lograr mientras más abstracto sea el constructo que se desea medir. Por ejemplo, si medimos motivación, actitudes, inteligencia, depresión, ansiedad, esto va a ser mucho más abstracto y va a ser mucho más complejo. Y aumentan las preguntas, aumentan las preguntas, aumentan las preguntas. El test de inteligencia tiene 190 preguntas, ¿no? Entonces, mientras más abstracto, más difícil. A ver, diabetes es más fácil, ¿no? Poliuria, polidipsia, poliacuria, ¿no? Polifagia. Y luego digo, ¿usted tiene mucha hambre? Sí, no, pues, no, ahí he visto. ¿Tiene polifagia? Sí, no. ¿Tiene polidipsia? Sí, no. Y le ponen entre paréntesis, profe, lo estoy haciendo bien, ¿eh? ¿Orina frecuentemente? Sí, no. ¿Qué es orina frecuentemente? La mujer orina frecuentemente, el hombre menos. Ya, la mujer es diabética, entonces.
¿Qué es orinar frecuentemente? A ver, durante la mañana, ¿cuántas veces va al baño? En la tarde, ¿cuántas veces va al baño? Al dormir, ¿cuántas veces se levanta para ir al baño y miccionar? ¿Cuántas veces ha miccionado durante el día? ¿No? Con consumo de agua y sin consumo de agua. Entonces, ahí lo volvemos preciso, ¿no? La poliuria. Si no, pues usted tiene orina frecuente, usted tiene hambre siempre, y carambas, ¿no está bien sentir hambre siempre? La gente siente hambre siempre, ¿no? ¿Ok? O por recuerdo, por motivación o por estímulo, pero tiene hambre, ¿no? Entonces, todos están diabéticos, no, ¿no? Entonces hay que ser preciso. Después de comer, ¿usted siente que sigue teniendo apetito? Después de la cena, ¿sigue teniendo apetito? Una hora después de haber almorzado, ¿usted quiere comer algún dulce o algo? O sea, hagamos investigación, por el amor de Dios. Por favor, ¿no? En este sentido, toda medición está expuesta a un margen de error y de medición, que esta nunca es perfecta. La manera de controlar el error y la medición es calculando la confiabilidad y la validez. Entonces, miren, la confiabilidad y la validez. ¿Cómo empezamos con la precisión y exactitud? Y acabamos con la confiabilidad y la validez, ¿no? Que solamente vamos a hablar algunos detallitos, ¿no? ¿No? La validación, entonces, ¿qué vendría a ser? De un instrumento de recolección de datos, ¿no? ¿Qué vendría a ser la validación, ¿no? ¿Qué intenta la validación de un instrumento de recolección de datos? Lo primero que intenta, básicamente, es controlar sesgos, ¿no? Si nosotros controlamos sesgos, entonces ya estamos dando validez a nuestro instrumento. Entonces, este proceso metodológico también intenta controlar variables confusas, ¿no? O también variables confusoras. Trata de eliminar aquellos elementos que me podrían destruir la investigación, porque yo puedo tener variables ajenas. Puedo tener en un estudio a ver, en un trabajo para medir el coeficiente intelectual de una muestra homogénea, yo puedo tener a 2 genios que se me han infiltrado. Y ya no estoy midiendo lo que quiero medir, ¿no? Hay variables confusoras. Además, la validación es generar el mismo proceso, ¿no? Estándar. Tiene que aplicarse una estandarización de la aplicación de instrumentos de investigación. Y también nos ayuda la validación a interpretar de mejor modo todos los procedimientos realizados. Entonces, la validez se refiere al grado en que mi instrumento realmente mide la variable que pretendo medir. Construir bien un instrumento de recolección de datos con su marco teórico y operacionalización adecuadamente, ¿no? Entonces ya, cómo se va complejizando el concepto, ¿no? Y ya tengo la situación que tiene que ver con validez y tiene que ver ya con confiabilidad, ¿no? Y diré yo que la confiabilidad, ¿no? Es el grado en el cual una variable tiene el mismo valor cuando se mide varias veces. La validez es el grado en el cual una variable actualmente representa lo que se supone representa. Esto se refiere a la teorización y esto se refiere a que se entendió bien las preguntas, por lo tanto, debe salir lo mismo siempre. La mejor forma de evaluar la confiabilidad es comparar entre diferentes mediciones. Y la validez, la comparación con un estándar. Siempre busquemos instrumentos de recolección de datos usados en otro momento, en otro lugar, en otro escenario, para compararlos con el que acabamos de crear, porque tenemos que crear instrumentos de recolección de datos, señores, no copiar, crear. Entonces, el valor del estudio, ¿no? ¿Qué pasa con la confiabilidad, no? Aumenta el poder para detectar efectos y con la validez aumenta la validez de las conclusiones. Pero siempre la confiabilidad está amenazada, ¿no? Está amenazada por un error aleatorio, ¿no? Que es la varianza. Y la validez está influenciada por un error sistemático que nos va a dar un sesgo. En los dos casos, el observador, el sujeto y el instrumento son fuentes de dichos sesgo en la validez y varianza en la confiabilidad. Y entonces, lo que era precisión y exactitud se convierte en precisión y seguridad. Esto es lo que queremos tener, la precisión y la seguridad de darle en el centro. Los instrumentos deben medir lo que deban medir y al volver a medirlos deben dar la misma medición. No debe dar otra situación. Buena precisión, pobre seguridad,
pobre precisión, buena seguridad, dio en el blanco. Buena precisión, buena seguridad, todo dio en el blanco, ¿no? Y pobre precisión y pobre seguridad, nada en el blanco y nada en conjunto, como aquí con la precisión. Y miren aquí, un poco para entender el concepto de la diferencia entre validez y confiabilidad, ¿no? Este es un valor verdadero, esta es la medición, ¿no? Hacia acá es no confiable, ¿no? Y hasta acá es no válido, porque es la distancia de un instrumento con otro. Yo tengo mi instrumento, no se parece, no se aproxima al test de Rudikoff, entonces no es válido. Si se me dispersa hacia los lados y mide otra cosa que no deba medir, no es confiable. Entonces tiene que ser muy parecido y provenir o medir las mismas dimensiones que miden otros tests teóricamente comparables y además me tiene que dar la misma información y mide lo que deba medir. Diferencias entre precisión y exactitud, ¿no? Fíjense acá el punto A, el punto B, el punto D y el punto C. Cuando hablamos del punto A, es válido y confiable. Esta puntita de aquí. Cuando hablamos del punto B, miren acá, en esta punta de acá, se dispersó todo esto en la base. Es válido, pero no confiable. Vemos el punto C, es válido. No, acá no es válido, porque no se aproxima, no está distanciado de este. Pero es confiable, muy puntual. Y aquí el D, ni válido, ni confiable. Estas son las diferencias, ¿no? Y hablemos rápidamente, ya que se nos está yendo mucho el tiempo, porque me han dado temas bien grandes, ¿no? Pero nunca digo no, ¿no? Entonces, vamos a ver población y muestra rápidamente. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo, bien sencillo. A ver, nosotros vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a hacer algo. Vamos a ver, preparar un caldo de gallina para 100 personas. Y cuando yo hago eso, lo que voy a tener es probar el caldo. Entonces, si yo preparo un caldo de gallina para 100 personas, con 2 cucharaditas sé si mi sopa está salada. Pero si lo preparo para 2 personas, también con 2 cucharaditas sabré si está salada. Entonces, el tamaño de la población no influye en el tamaño de la muestra. Tengo una persona de 2 metros 10 de estatura. Le saco 1 centímetro cúbico de sangre para saber sus polimorfos nucleares, si tiene un nivel de infección. Si es un neonato que ha estado con sufrimiento fetal y la madre pues, ha tenido RPM, ruptura prematura de membranas, durante 3 días, quiero saber si está infectado para ver los polimorfos nucleares, sacaré también 1 centímetro cúbico y el niño no mide 2 metros 20. Recién nacido mide 40 centímetros y pesa 3 kilos 100. Pues el tamaño de la muestra no tiene nada que ver con el tamaño de la población. Y ahí me preocupa cuando dicen, a ver, la muestra debe ser el 10% del tamaño de la población. Falso. Eso no tiene sentido lógico. Entonces, tenemos la población, de la cual calculamos una muestra, tenemos una unidad de muestreo, y de esta unidad de muestreo vamos a medir las variables, ¿no? Que la vamos a hacer con observaciones, con estadísticos, estimadores muestrales, ¿no? Porque aquí en la población están los parámetros poblacionales que ya en la ponencia anterior les habían explicado, ¿no? La mu, la sigma, ¿no? Que es la media poblacional, la división estándar poblacional, y el promedio de la división estándar, que es con letras latinas y otras letras griegas, ¿verdad? La media muestral y la división estándar muestral. Entonces, de la población voy a elegir y voy a calcular una muestra, ¿no? Que es una parte representativa aleatoria y al azar de la población, que tiene que ser representativa y tiene que ser adecuada, ¿no? Y cuando trabajamos nosotros con muestras, no lo hacemos porque queremos, ¿ya? Lo hacemos porque es muy costoso trabajar en toda la población. Hay personas que dicen de manera muy graciosa, ¿no? Profesor, yo trabajé con toda mi población. ¿Por qué? Porque miren, somos 8 alumnos de medicina que están en el curso de laboratorio 4. ¿Ya? Entonces, mi población son 8.
Trabajé con toda la población. No, no, no. No pasa que tu población es 8, ni has hecho un censo, no es que trabajaste con toda la población. No sabes investigar, es diferente. Pues tú aplicas el cálculo de la muestra, que es independiente del tamaño de la población, para determinar, por ejemplo, la prevalencia de acidosis metabólica en un ejercicio leve de subir escaleras por estudiantes, para ver probabilidad de daño muscular, ¿ok? Te sale una muestra, por decir, de 360. Y tú dices, no, no, yo usé mi población porque son 8. Está la población, pero te sale una muestra de 360. No, pero son 8. Es extenso, ¿no? Mal hecho. Tu tesis no es para que lo hagas donde estudias, donde trabajes. Tu investigación o la investigación científica se hace como debe hacerse, no donde se te haga fácil y donde te convenga. Entonces tu población no son 8. Tu población es mucho más. Tu muestra son 360. Porque vas a medir en estudiantes universitarios que suban las escaleras. No de tu curso, no de tus amigos, no del curso de laboratorio. ¿Qué tiene que ver el curso de laboratorio con el ejercicio físico y la acidosis metabólica? ¿Qué variable es importante o relevante de que los chicos son del grupo de laboratorio? O sea, eso es conveniencia. Eso no es investigación científica. Entonces el mínimo es 360. ¿Ok? Y es como, a ver, tienes un ratoncito chiquito, de esos pequeñitos, que tienen medio centímetro cúbico de sangre, y tú para saber si tiene polimorfos nucleares, le vas a sacar solo medio centímetro, pero con medio centímetro lo matas, porque es un ratoncito, tiene medio centímetro cúbico. Entonces le sacas un cuarto centímetro cúbico. Entonces lo metes a tus tubos. ¿Y qué haces? La centrífuga funciona con 1 centímetro cúbico. El fotocolorímetro con 1 centímetro cúbico. Los reactivos con 1 centímetro cúbico. ¿Qué haces? Bambeas el estudio. Porque el ratoncito es muy chiquito. No es suficiente para completar la muestra. Entonces, no hay que, mi estudio poblacional es porque yo hice, es censo porque tengo 30 alumnos, es censo porque tengo mis 8 compañeros, es censo porque trabajo con 7 enfermeras. Eso es un concepto terriblemente mal definido de lo que es censo y lo que es muestra. Censo es el total de la población que cumple los criterios de inclusión, exclusión y eliminación en una determinada población, en un determinado límite de espacio y tiempo. Pero tiene que cumplir con el principio fundamental de población, la suficiencia. Si la población no cuenta con suficiencia, no es población. Es donde tú estudias, donde tú trabajas, donde te paseas, en tu gimnasio, en tu club de amigos, es en tu piscina pública, ¿no? En tu barrio, pero no es población, porque no cumple con el criterio de suficiencia. Y entonces, la muestra nos va a permitir reducir costos, porque si la población es suficiente, es mucha, es muy grande. Va a tener rapidez y viabilidad, y va a tener profundidad, exactitud en los resultados. Y las etapas del muestreo pues van a venir desde la elección de los criterios de inclusión y exclusión, que son la delimitación de las características. Por ejemplo, inclusión, sexo, solo varones, edades de 12 a 14 años, que cursen entre primer y tercer año de secundaria, del turno mañana y tarde, que estén en instituciones educativas públicas. Exclusión, edad de 15 y 25 años, que conviva con el padre solamente, con más de 3 meses de embarazo, no estar en embarazo de riesgo, jóvenes sin enfermedades mentales, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Para jóvenes embarazadas acá y acá para estudiantes secundarios, ¿no? Un ejemplo de criterio de inclusión, que diga. Y acá, inclusión. Y cuando hablamos de eliminación, es aquellos que no cumplen con ninguna característica, ¿no? Que no cumple con ninguna característica. Por ejemplo, gente con enfermedades crónicas y degenerativas. Personas de extrema pobreza, ¿no? Eso ya rompería las características. Y bueno, y se van a hacer diferentes etapas de muestreo, ¿no? Si la población es pequeña y accesible, trabajamos con toda la población, pero que sea suficiente, no 8 personas, pues. Si la población es muy grande, hay que seleccionar la muestra.
¿no? Y el muestreo puede ser probabilístico, donde yo hago mi selección aleatoria al azar, ¿no? Y no probabilístico, pero el no probabilístico se usa para investigaciones cualitativas, por conveniencia, por juicio de expertos, por cuotas, por bola de nieve. Mientras que en la cuantitativa se usa muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, estratificado y por conglomerados. El estratificado y por conglomerados se usan básicamente cuando son poblacionales. Bueno, esto no voy a ahondar mucho más porque no es motivo del tema, pero solamente para que entiendan que el aleatorio simple es un sorteo sencillo, un sistemático, un intervalo intermuestral, cada cierto número de personas se coge a un individuo, proporcional o estratificado. Por ejemplo, si total la población tengo 40% de hombres, 60% de mujeres, la muestra también tiene que tener 40% de hombres, 60% de mujeres, mantener la proporción. Y por conglomerados, pues, cuando muestreo primero barrios, luego muestreo calles, luego muestreo casas, luego muestreo personas, ¿no? O sea, hago diferentes conglomerados. Este muestreo por conglomerado, ¿no? Acá estoy en Harvard, selecciono, muestreo facultades, luego muestreo las escuelas profesionales y luego muestreo los ciclos, ¿no? Harvard más o menos tiene, a ver, algo de 750.000 alumnos, más o menos, ¿no? Sí, 750.000 alumnos. Recorrer de todo Harvard más o menos es como irte de Chosica a Jesús María, ¿no? Ese es un lado de Harvard. Chosica, Jesús María, más o menos, ¿no? Esa es su distancia. Son ciudades universitarias, con calles, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y esto para la cualitativa, ¿no? Muestro por conveniencia, por juicio experto, ¿no? Por cuotas que no. En bola de nieve, cuando se invitan, casual occidental, voy a la cola a ver quién está por ahí. Y obviamente luego se viene el cálculo de la muestra, ¿no? Con las fórmulas correctas. Con las fórmulas correctas, ¿no? No hay una sola fórmula, hay varias fórmulas, ¿no? Y se hace una ficha de muestreo, donde explicas todas las características de tu muestra, ¿no? Este es un poco el intervalo de confianza que vas a utilizar para el cálculo de la muestra, ¿no? El intervalo de confianza que usamos es al 95% de confianza, equivale a 1.96, que cae más o menos por aquí, ante el 2, porque el error es 5%, 2.5% cada lado, así que tenemos una población normal, una distribución normal en la muestra y en la población. Sin embargo, hay poblaciones no normales, ¿no? Asimétricas, por ejemplo, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Ahí no serán normales, las conclusiones no podrán hacerse, las pruebas estadísticas van a estar limitadas y no va a poder haber contrastación fácil. Sin embargo, la simetría y la homogeneidad es el principio fundamental de mi muestra, ¿no? Entonces, a ver un ratito, vamos a luz, vamos a silenciar. Ya, ok. Entonces, mira, aquí está la muestra, que vamos a medir las variables categóricas, las ordinales, las intervalares y continuas, estableciendo estadísticos paramétricos y no paramétricos, y luego generar su estadística descriptiva pertinentemente, ¿no? Esta es una fórmula para el cálculo de la muestra según Dawson y Trapp, ¿no? Donde se utiliza para una variable cualitativa, z 1.96 al cuadrado por la división estándar encontrada en un artículo científico de una investigación de tu tema con el error al cuadrado. Para una sola variable o cualitativa también, ¿no? Z cuadrado 1.96 por P, la probabilidad de ocurrencia de tu fenómeno, la prevalencia de diabetes, de anemia en algún lugar, en población similar a la tuya. Por ejemplo, prevalencia de anemia en universitarios de medicina de la Universidad de Medellín, lo aplicas acá porque quieres ver la prevalencia de anemias en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, ¿no? Entonces pones la prevalencia acá el error, 5%, es el cálculo. Acá tenemos para un estudio donde vas a comparar medias. Un caso control, una cohorte, una perspectiva histórica, un experimento, ¿no? Z alfa más Z beta al cuadrado por 2 veces la división estándar al cuadrado sobre la diferencia media. Z alfa 1.96, Z beta 0.84. Por 2 veces la división estándar que se ha encontrado en un hallazgo previo, en una investigación previa, y la diferencia de medias de una investigación previa. Por ejemplo, quieres probar la eficacia de un método, el método Billings en comparación con el método sintotérmico en el embarazo, ¿no? El promedio de hijos con el método Billings es 4 y con el sintotérmico es 3.
con una división estándar de 1.5 y 1.8, 1.8 al cuadrado acá, ¿no? Con la mayor. Pero tienes que encontrar estudios previos, investigaciones previas. Y luego la diferencia de dos variables, ¿no? Z alfa más Z beta cualitativas, ¿no? Si Z alfa más Z beta por la proporción, esta es la hipótesis, este es el grupo control, ¿no? Z alfa 1.96, Z beta 0.84, P1 por Q1. Es la probabilidad de ocurrencia de tu hipótesis, ¿no? Por ejemplo, fumar y cáncer, 80% contra 20. Acá cáncer en la población normal, digamos, 31% por su complemento sobre la diferencia de los P1 y P2, ¿no? Y calculas tu muestra. Y acá tenemos ajuste con la población definida. Acá hay mucho cuidado, porque la población definida es muy importante trabajarla, o la población finita, y hacer este ajuste poblacional siempre y cuando haya pertinencia y no te salgas del criterio fundamental, que es suficiencia poblacional. Si tu muestra es más grande que tu población, tu trabajo no está bien. No puede ocurrir eso. Tu población siempre tiene que ser más grande que tu muestra. Y para aplicar este factor de corrección, tiene que haber una opinión experta. El asesor, ¿no? Alguien tiene que hacer una opinión experta. Bueno, esto acá básicamente es el OpenEpi. Voy a hacer un cálculo chiquitito nada más para mostrarles cómo se calcula rápidamente esto. Y con eso terminaríamos. Vamos a ponerle openepi.com. No voy a hacer todas las pruebas por la hora, y no es el tema OpenEpi, pero para mostrarles un poco de las fórmulas que les he encomendado, por ejemplo, un caso control no pareado. Vamos a utilizar aquí. Y en base a toda la teoría hablada, digamos que el grupo caso tiene un 95% de confiabilidad, su nivel de confianza es 1,96, el grupo control, siempre todo grupo control trabaja al 80% de confianza, un 20% de error, y eso equivale a una recta numérica, una prolongación de los valores de la recta numérica equivalente a 0,86, ¿no? Bueno, si lo calculas a mano, tienes que tener ese valor. 0,84, que diga, disculpen, 0,84. Entonces, digamos acá, razón de controles por caso. A ver, fumar y cáncer. La prevalencia de cáncer de pulmón en la población que llega a los 80 años es de 36%. Perfecto. Ahí no era. Acá es 1. Ya. Es 36%. Ahí. ¿No? El porcentaje de controles expuestos. Y porcentaje de casos en exposición. Ajá. ¿Cuántos que fuman tienen cáncer de pulmón según estudios previos? Digamos, 51%. Enter, nos sale un odds ratio de 1,85, calculamos, y nos dice que vamos a tener que seguir, según Fleiss con corrección, ¿no? Para causas y controles, 184 pacientes con cáncer de pulmón y 184 pacientes sin cáncer de pulmón para ver la prevalencia de fumar, ¿no? La prevalencia de fumar. Y entonces, de acuerdo a esto, vamos a determinar 184 casos con cáncer de pulmón, 184 sin cáncer de pulmón, y vamos a preguntarle no solamente, ¿fumó o no fumó? No, terrible, ¿no? ¿Cuántos niños ha fumado? ¿Qué cigarrillos ha fumado? ¿Ha tenido periodos de corte, periodos de abstinencia, periodos de tratamiento, de usar filtro? Cuando ha recaído, ¿cuántas cajetillas ha fumado? ¿Cuál es lo máximo que fuma por día? ¿Ha fumado puro, cigarro con filtro, sin filtro, mentolado? Con todo. Hay que investigar. Investigar. Bien, y es un ejemplo del cálculo de la muestra, y si queremos hacer los números aleatorios, ¿no? Nos vamos aquí, números aleatorios, ¿no? Nos sale, pues, ¿no? El valor más bajo 1, el valor más alto, digamos, que nos sale 367, el tamaño de la muestra, y vamos a ver sus números, no, el valor más alto son, por ejemplo, 2400, 2344, y el tamaño de la muestra, 367 ya. Calculamos, y estos son los pacientes que debo escoger, o las unidades de muestreo que debo escoger. Y ya está, listo. Hemos cumplido con las características de nuestro muestreo y las características de todo nuestro cálculo. Bien, gracias y espero que les haya agradado. Hemos empezado un poquito tarde, así que disculpen la demora, y si hay alguna pregunta, estoy a la espera de sus comentarios. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. ¿Tienen alguna consulta? La pueden hacer encendiendo su micrófono o escribiéndolo en el chat.
A ver. Daré un minuto para hacer las preguntas. Este, Rosa, Hay una pregunta, creo. El doctor Valle me parece. doctora Zamora, Sí, buenas noches. una pregunta. Todo lo que usted ha mencionado, lo verifica también ¿cómo se llama? Rating, ¿El el, Turnitin? el Turnitin, que es Mm, la espada de Damocles de todas las investigaciones, que no debería de ser, ¿no? Porque la espada de Damocles debería de ser la experiencia de los investigadores maestros, ¿no? sí, lo que pasa es que el Turnitin lo que trata de ver básicamente es el nivel de coincidencias o el nivel de malas citaciones en mi artículo, ¿no? Y resulta que muchas veces se comete un error muy grave y, por ejemplo, dicen, quítale el instrumento de recolección de datos para pasar el Turnitin, quítale la bibliografía. Yo le digo a mis alumnos, bueno, eso se los habrán dicho, yo no lo voy a hacer. Ustedes pongan el instrumento de recolección de datos y pónganle sus citas y sus referencias, por la sencilla razón de que si el instrumento es de otro, tienen que citarlo, reconocer al autor y ver si su operacionalización y su marco teórico realmente calza en ese instrumento. Eh, Lamentablemente no sabemos hacer instrumentos y 9 cada 10 instrumentos son copia, son plagio, ¿no? No son superados, no son superados, y el Turnitin sí los detecta, ¿no? Entonces yo, al contrario, les digo a todos mis alumnos que se niegan, ¿no? No, profe, nos han dicho que le quitemos carátulas, referencias, instrumentos y anexos. No, 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 a mí me ponen todo, por la sencilla razón de que no pueden plagiar un instrumento y tener original el proyecto. No puede ser así. Lo único principal que no se debe plagiar, lo más importante no plagiable, es el instrumento de recolección de datos. Y si es que es producto de un plagio o de una copia, tienen que citar al autor, porque como le digo, eso de ahí tiene que adecuarse, tiene que validarse, tiene que verificarse. Y no puede ser posible que se aplique algo del año 74, nuevamente por 100 tesis, en la misma universidad y se sigue aplicando el test de Hamilton, el Maslach, el Lidwin-Stinger, ¿no? El test de Coops, y se siguen aplicando los mismos que está en internet y que es del año 74, ¿no? No hay actualización, no hay mejoras, no hay nada, ¿no? Gracias, doctor Valle, por la pregunta. Muy bien, si hay alguna... Hay otra consulta. Si hay una consulta, dice doctor, en el caso de realizar una investigación de tipo bibliométrico, ¿qué tipo de errores se pueden cometer? Bueno, una investigación bibliométrica es diferente, ¿no? Porque usted va a recoger data de estudios, ese es un artículo de revisión sistemática y eso no cumple con lo que hemos hablado porque el instrumento de recolección de datos es una lista de cotejo de calidad de las investigaciones, ¿no? Ustedes hacen la guía STROP, ¿no? Y otras guías adicionales que se aplican ahí, de repente van a editar un taller por ahí de STROP, ¿no? Y van a ver la calidad de la investigación, la calidad del diseño, la calidad de la experimentación, la validez de instrumentos, la validez de criterios, la validez de contenido, el test de Aiken, todo eso se verifica en los estudios, en los artículos. Si los artículos han cumplido con todo eso, se seleccionan y se seleccionan para organizarlos, pero no es que tú lo vas a hacer para tu investigación, sino evalúas qué tanto han aplicado estos criterios de validez y confiabilidad, de precisión y de exactitud en dichas investigaciones, y también si la muestra está correcta o no, ¿no? Tú no lo, o sea, es una manera indirecta de ver cómo aplicaron otros, pero no es que tú lo vayas a aplicar, sino ver si los otros han cumplido. Y solo los que cumplieron con las características metodológicas adecuadas serán los artículos que voy a seleccionar para mi revisión sistemática, o si tenemos un buen financiamiento, muy alto,
para hacer un metaanálisis, ¿no? Gracias. Y una última pregunta, ¿qué libro de estadística les podría recomendar? Bueno, no voy a recomendar mi libro, obviamente, sería autoprogramar, pero el libro de Dawson y Trapp, que lo vengo repitiendo siempre, creo que es la base de toda la investigación científica, ¿no? Es la base de todo. Si no utilizan ustedes el libro de Dawson y Trapp, a cualquier otro libro americano homogéneo, ¿no? Que son muy similares, pero sí yo cuestiono mucho la literatura latinoamericana. Libros latinoamericanos prefiero no leer porque me llevan a una poesía de la investigación más que a la metodología de la investigación. Se escribe cualquier cosa a veces, ¿no? Bueno, hay una pregunta más, creo. Sí, ¿hay alguna observación en relación de la muestra cuando se estudia la maestría y el doctorado? No, yo creo que la maestría, a ver, en el pregrado se aceptan errores. En la maestría se aceptan errores de generalización. Y en el doctorado no se acepta ningún error. Hay algunos que dicen, no, profesor, la tesis de maestría tiene que ser regional y la tesis de doctorado nacional. No sé quién inventó eso, pero eso no es cierto. Eso no está en ningún libro. No hay diferencias. Lo que tiene que mejorar solamente es la calidad del estudio. El doctorado es un investigador nato, ¿no? Por eso es un doctor. Ok, gracias. Creo que ya hemos acabado. ¿Hay alguna otra consulta o alguna duda? Si no hay ninguna otra pregunta, doctor, agradecerle. Hay una más, perdón. En caso de un instrumento de factores como es edad, sexo, ¿es necesario hacer la confiabilidad siendo estos variables unidimensionales? A ver, ahí está peor la cosa. Mucho peor. Porque en el Perú se suelen hacer investigaciones que miden datos de filiación contra lo que sea. O sea, debemos llamarnos los expertos peruanos que estudian datos demográficos con cualquier variable dependiente. Factores socioculturales y económicos relacionados con la diabetes, con la miopía, con el astigmatismo, con el aborto, con el embarazo, con el dengue, con todo. Y no tienen ninguna base teórica. Y estudian edad, estado civil, religión, procedencia, nivel de instrucción y nada más. Y eso es grave, porque los datos de filiación no se estudian, se homogenizan. Toda investigación debe tener estos datos demográficos homogéneos para que la muestra sea homogénea. O sea, la edad, grado de instrucción, sexo, procedencia, residencia, ¿no? Estrato socioeconómico debe ser igual en toda mi muestra. Ahora, de mi variable diabetes, ¿qué variable realmente quiero investigar? La gente lo que hace es meterle cualquier dato demográfico y relaciona con lo que sea. Y esas son las tesis que lamentablemente asesoran. No es que asesoren, sino que han habido muchas tesis de ese tipo y como son aprobadas, entonces nosotros queremos hacerlas. Pero toditas esas tesis están mal. Todas. No, de mis alumnos yo no les permito una sola tesis que te mida. Bueno, si tú dices factores sociales, ya, perfecto. O sea, vas a medir, tiene pareja, su familia, vive con la familia, cómo está la relación con sus padres, tiene conflicto con su madre, vive con sus hermanos, tiene enamorado, va a un club de amigos, pertenece a una pandilla, juega fulbito, va al gimnasio, tiene medias en el gimnasio, se reúne en fiestas sociales, sale de paseo con los amigos, toma con los amigos, o sea, social, social. Como dice los indicadores del INEI, los aspectos sociales son 171 que mide el INEI. Ya, ¿cuál de esos vas a medir tú en tu trabajo? No los datos demográficos, ¿no? Entonces, yo le digo siempre a los profesores que están encargados de asignar jurados, le digo, ninguna tesis que diga factores me la asignes porque la voy a jalar, porque están midiendo factores demográficos, con lo que sea. Factor demográfico hasta porque le salió, no sé, pues, ameba come cerebro.
contra lo que sea. Y eso está mal, porque eso no tiene antecedentes, no tiene investigaciones previas, no tiene nada, porque no hay ninguna base que te diga que tu demografía te causa las cosas o los efectos. Entonces, ahí hay un problema muy serio, ¿no? Lo que sí debe haber validación para la medición de la variable dependiente, que es la diabetes, el cáncer, etcétera, ¿no? Si es factores personales, entonces habría que ver eh, factores personales. Si vas a medir la procrastinación, por ejemplo, hay un test de procrastinación ¿cómo le llaman? Steiner, sí, Steiner, un test de procrastinación de Steiner, de 50 preguntas, solo la procrastinación, ¿eh? Ese es un factor personal. Otro factor personal es, digamos, tu autoestima. Otro factor personal, digamos, tu motivación. Otro factor personal, o sea, construye factores personales. No vas a medir estado civil, religión, procedencia, edad. Construye factores personales, busca literatura de factores personales y estudia eso. Y hacen 3 cuadritos con 4 cruces y ya está mi tesis, ¿no? Y eso lamentablemente es una vergüenza para la investigación peruana que trata de salir de abajo, que lamentablemente no sale, ¿no? Ojalá salga algún día. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan que hacer? Daré un minuto. Muy bien, parece que no haya. Bien, Están viendo el link de asistencia. muchas gracias, doctor, por la ponencia. Sí, una excelente ponencia. Bien, ahora pasaré el link de asistencia final. ¿Pueden llenarlo, por favor? Y de nuevo, muchas gracias, doctor, por la ponencia. Me parece que no las envió al grupo todavía. ¿No? Oh, no, creo que se lo envió a ¿El una link, persona. el link está en algún sitio? Sí, lo acabo de pasar. Ok, muchas gracias. Hasta luego, Hasta, Martín. hasta luego.